Entonces, son muchas, podríamos hablar mucho tiempo sobre esto, pero como nada más tenemos 15 minutos, entonces pues voy a mencionar lo más común. Por ejemplo, en el caso de la gimnasia, llegan a tener luxaciones de codo, esguinces de muñeca, en el hombro lesiones del labrum, ligamento cruzado anterior de rodilla, o rupturas parciales totales de tendón de Aquiles, o lumbalgias. Entonces, es importante que los niños, para evitar este tipo de lesiones, tengan unos sujetadores de muñeca que tienen protección aparte para la muñeca, para evitar que se tengan sus esguinces o que se les resbalen las manos, las muñequeras y coderas, y no solamente esto, sino el equipo de protección que usen, estarlo revisando periódicamente para ver si este está funcionando bien. En el caso de que los niños estén practicando o aprendiendo una suerte nueva en algún aparato como las barras paralelas, barras asimétricas, necesitan un vigía para evitar que vayan a tener algún tipo de lesión si es que se caen. Y lo más importante, tener calentamientos con ejercicios aeróbicos ligeros antes para evitar las lesiones musculares. Por ejemplo, si hablamos de los niños que corren, y esto en realidad no nada más es para los niños que corren, sino para cualquier deporte, hay signos de lesión. Los niños pueden tener dolor o molestias al correr. Esto es muy importante, que tengan dolor o descanso, porque estarían hablando de una probable fractura por estrés. Dificultad para dormir, quiere decir que los niños están sobreentrenados, que estén claudicando. Si tienen cefalea antes o después de correr, estamos hablando de problemas de deshidratación, igual que el mareo en cualquier momento. Entonces, aparte de esto, pueden llegar a tener tendinitis, las fracturas por estrés, ampollas por el tipo de calzado, esguinces, fascitis plantar, lesiones en los dedos y los famosos golpes de calor que van a hablar más al rato. Entonces, para evitar las lesiones en estos niños hay que tener programas de entrenamiento. Es bien importante preguntar al niño qué es lo que va a correr, si va a correr 100 metros planos, si va a correr 5,000, 10,000, y entonces dependiendo de esto se va a hacer su programa de carrera para ir alcanzando el nivel que necesitan. Mantenerse bien hidratados, realizar estiramientos antes y después de la competencia, mejorar sus tiempos de manera paulatina. Esto es bien importante, llevarlos poco a poco para que vayan mejorando el tiempo. Lo ideal es correr en terreno plano, porque es muy común que los estén entrenando y de repente no vamos a correr a la montaña, y no, si eres de terreno plano, siempre corre en terreno plano para evitar algún tipo de lesión. Es importante tener un acompañante, no solo por la lesión que puedes llegar a tener en cualquier parte de la carrera, sino el acompañante te ayuda para llevar un ritmo de carrera y evitar que también te lesiones. Los tenis y las calcetas tienen que ser adecuados. Hay que valorar el tipo del pie del niño. No es lo mismo un tenis para correr, depende del tipo de carrera que se tenga y depende del tipo de pie que se tenga. No es el mismo tenis para un pie plano que para un pie cabo. Y lo más importante, no solamente tener tenis adecuados, sino verificar el estado de los tenis periódicamente, porque si ya el tenis empieza a tener algún tipo de deformidad, entonces va a presentar lesiones el niño por este tipo de cosas. Dentro de los deportes que mejor están manejados para evitar lesiones es el béisbol, y entonces ya tienen programas bien establecidos donde hablan acerca de los estiramientos de calentamiento que tienen que tener. Antes de empezar a jugar hacen lanzamientos de incremento de fuerza gradual para evitar que se vayan a lastimar, a tener algún tirón en el brazo. Es muy importante que para que los niños jueguen más tiempo, rolen las posiciones de juego, porque de las que más se lastiman son los pitchers. Y dentro de los pitchers, si tienes un pitcher que se dedica a eso, respetar las reglas del picheo para evitar que se lastimen. Es muy importante que los niños no pitchen en dos equipos al mismo tiempo, y esto en realidad no nada más es para el béisbol, sino para cualquier deporte. Lo ideal es que si van a llevar un deporte bien, solamente lleven uno y no se inscriban a dos, porque se pueden llegar a lastimar. Obtener nuevas habilidades a la edad adecuada, esto ya vamos a ver más adelante, y que el entrenador verifique que los movimientos de lanzamiento sean de manera adecuada. Esto es muy importante para evitar que hagan un movimiento de manera incorrecta y se lleguen a lastimar. Las reglas hablan acerca del picheo. Hay lanzamientos por juego que pueden realizar dependiendo de la edad. Si lanzan una cantidad de lanzamientos también dependiendo de la edad, los números de partidos que tienen que descansar para volver a pichar y qué tipo de lanzamiento está permitido para la edad. Esto es muy importante porque evita que los niños tengan rupturas o fracturas por estrés
sobre todo epicondiles o epicondriales. En el caso del fútbol, y en realidad para cualquier deporte, hay que tener una valoración médica previa, hay que ver si los niños no tienen genuvalgo, genuvaro, los adolescentes, porque esto puede causar algún tipo de lesiones, el tipo de pie que tengan. Utilizar los zapatos tacos bien ajustados. Hay estudios que hablan acerca que no importa tanto el tipo de taco que se tenga, que bueno, va a variar dependiendo del terreno, pero que lo más importante para evitar esguinces es que el zapato les quede bien. No es bueno en estos niños comprar un zapato que le quede, o comprarlo medio número o un número más grande para que le dure, porque así somos los papás. En este caso tiene que ajustarle bien con lo que se vaya a poner para que no vaya a tener algún tipo de lesión. Las espinilleras como protección. Ahora utilizar los valores sintéticos y de tamaño adecuado dependiendo de la etapa en la que esté el niño, para que no se vayan a lastimar, sobre todo cuando los balones eran de cuero, que se mojaban y eran muy pesados. Mantenerse todo el tiempo en forma. Los niños que están en un equipo bien no pueden dejar de jugar, tienen que llevar algún tipo de entrenamiento, de rutina en las etapas en donde no hay una temporada como tal. Si el niño dejó de jugar, entonces tiene que aumentar su actividad deportiva de manera paulatina para volver a agarrar la fuerza y los músculos y los huesos vuelvan a tener el estímulo necesario para soportar los partidos y los entrenamientos. Que el terreno sea plano, esto es muy importante. En México casi no existen canchas totalmente planas, porque las irregularidades pueden producir lesiones muy fuertes, y que las porterías sean fijas, porque llegan a caerse o llegan a moverse a veces, y eso puede producir también alguna fractura. Y sobre todo esto, evitar las lesiones por sobreuso, por los sobreentrenamientos. Si hablamos de natación, entonces hay que saber que ellos presentan pinzamientos del mango rotador, tendinitis del bicipital, pueden presentar inestabilidad de hombro o lesión de flexores de cadera y lumbalgias por el tipo de tratamiento. Entonces, una vez más, el entrenador tiene que estar muy atento a que se utilice una técnica adecuada, evitar los movimientos repetidos. Entonces es importante que no estén nadando siempre el mismo estilo, tienen que estar variando su estilo para que no vayan a tener algún tipo de lesión. Los estiramientos y entrenamientos en tierra como rutina en pretemporada es bien importante. Igual, una vez más, los niños o adolescentes que están nadando tienen que tener una rutina siempre, aunque no estén en temporada como tal. Y si llegan a tener algún tipo de lesión, presentar o hacer periodos de recuperación y descanso para que no se lastimen. En el caso de ballet, pues tienen lesiones sobre todo por estrés, fracturas por estrés en todo el miembro pélvico, y esto lo va a originar el tipo de baile, el tipo de entrenamiento. Es muy común que los bailarines los pongan a entrenar, bueno, a practicar más de 2 horas, y eso produce lesiones en los niños. El tipo de piso, lo ideal es que sea una duela, que es un tipo de piso muy suave para los brincos y amortigua un poco mejor las caídas, y que no sean con climas muy fríos. Tienden a ser muy fríos los gimnasios en donde practican el ballet. Las niñas tienen que estar delgaditas, y entonces tienen deficiencias nutricionales que les pueden generar problemas. Valorar el calzado y sobre todo checar mucho las posturas. Esto lo tiene que hacer su entrenador. Entonces hay que checar que la ropa y los zapatos sean adecuados para evitar que se enfríen ciertas partes del cuerpo. Cuando al niño le gusta mucho esa actividad y quiere seguir bailando, entonces hay que seguir como tal entrenando. Hay que tener una atención a la técnica adecuada, conocer sus límites, y una vez más los calentamientos y entrenamientos. En el básquetbol, pues las lesiones son muy comunes, sobre todo los esguinces, traumatismos en cara, tendinitis, fracturas. Y una vez más, hacer pretemporada, no permanecer inactivo, retorno gradual, evitar una vez más las lesiones por sobreuso, y usar canastas y balones de tamaño adecuado para evitar que se lleguen a lastimar. En el fútbol americano, más o menos es exactamente lo mismo. Aquí lo importante sería realizar los ejercicios de fortalecimiento muscular, que son golpes fuertes, estiramiento muscular, y los ejercicios de calentamiento y enfriamiento, que son diferentes. Una vez más, mantenerse activo siempre. Los entrenadores tienen que cuidar la forma de golpeo, que no golpeen con el casco, que golpeen con el hombro, y que los equipos utilizar el equipo adecuado y en forma adecuada. En el caso de los niños, lo más común que llegan a tener son fracturas por estrés. El 20% de los niños llegan a tener algún tipo de fractura por la forma de pegarle al balón, aparte de las lesiones musculares en hombro y en codo. Entonces hay que hacer estiramientos, los ejercicios una vez más de calentamiento y enfriamiento, uso de raqueta de tamaño y forma adecuada para la edad del niño, y evitar el sobreentrenamiento. Es muy importante, es muy común que los entrenadores quieran sobreentrenar a los niños, y esto los va a lastimar.
Podríamos hablar mucho de muchos deportes, pero en conclusión, lo más importante, lo que presentan más los niños son las fracturas por estrés. Entonces hay que evitar los sobreentrenamientos, y lo más común en los deportes, sobre todo en esta etapa, es que hagan torneos relámpago de fin de semana, donde juegan 3 a 4 partidos un día y luego a la final al otro, y es muy común que llegan después del torneo con algún tipo de lesión muy severa por el ejercicio. Entonces habría que evitar este tipo de cosas relámpago para no lastimarlo. Hay luxaciones, deshidrataciones, lesiones tendinosas, esguinces de tobillo o de algunas otras articulaciones, sus lesiones musculares y las ampollas. Entonces, decirle a los niños que no entrenen con dolor, decirle a los entrenadores que no sobreentrenen a los niños porque los pueden lastimar, hacer sus ejercicios de calentamiento y enfriamiento, que casi nunca los hacen en el caso de los niños y adolescentes, los estiramientos musculares, que los entrenadores vigilen muy bien las técnicas adecuadas del deporte que sea para evitar las lesiones, que se utilice el equipo adecuado, bien ajustado y en adecuadas condiciones. Hay que tener los tenis únicamente, o los zapatos, lo que sea, solamente para el deporte que se va a practicar y no para salir al centro comercial, y mantenerse activo fuera de temporada. Esto es muy importante. En el caso de los papás, hacerles entender que su hijo está practicando un deporte, no es un juego, es un deporte que tiene sus reglas, que tiene sus complicaciones y que tiene su disciplina. Entonces, es bien importante, porque luego le dicen, papá, practica deporte, sí, juega con sus amigos aquí afuera. No, el deporte es una situación diferente, que requiere una situación de manejo diferente, y que es muy importante, aparte, el que tengan un ortopedista que los esté checando para evitar que no haya algún tipo de lesión.